Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puede salir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Recuerden, yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, pues súper interesada en todo lo que tiene que ver con salud, con bienestar, con sentirse bien, con todo lo que nos puede aportar en nuestras vidas para ser más felices, vivir más tranquilos, vivir más bonito. Soy mamá perruna, soy aficionada a correr, estoy recién casada, bueno, no, ya no sé qué más quieren que les diga, pero el día de hoy tengo un episodio súper emocionante. Es un episodio que estamos haciendo como un mashup, una colaboración con otro podcast muy chévere, muy bonito que me encanta. Más adelante ya les vamos a dar más detalles. Pero, mejor dicho, hoy es de los episodios más emocionantes que he grabado en toda esta temporada. Así digamos, para irles contando, estoy aquí yo sentada con un par de colegas que fueron ambos estudiantes míos de la misma generación. Es una locura. Y estoy aquí con Sofía Londoño. Ella es médica, cirujana de la Universidad Javeriana, y más adelante nos va a contar qué está haciendo con su vida. Y estoy con Andrei Sancó, un gran amigo también, también médico cirujano de la Universidad Javeriana, con muchos proyectos que también más adelante vamos a hablar de eso. ¿Listo? ¿Cómo están? Cuéntenme cómo va todo. Hola André, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente pues es súper emocionante hacer parte de este episodio, que además también es muy emotivo para mí y también genera tantas emociones y sentimientos en los médicos, yo creo en todos. Y bueno, bien, muy feliz y motivada con este episodio. Bueno, yo conté que tú eras médica, pero ¿quién es Sofía? ¿Qué más es Sofía? O sea, yo sé que uno es médico, pero bueno, ¿qué más? Cuéntanos de ti. ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, yo soy médica de la Javeriana, me gradué hace ya 2 años. Me gradué también con acá mi compañera Andrei Sancó. Y Sofía, pues es una persona que además de médica, soy muy familiar, me encanta compartir con la familia y con mis amigos. Creo que es una de las cosas que más disfruto y que, bueno, también por esta razón que me hizo cuestionarme muchas cosas que más adelante vamos a hablar. Me encanta viajar y, y la verdad me encanta como disfrutar la vida desde como estar relajada y no desde el estrés y las presiones sociales que nos imponen. Lo que nos trae acá. Excelente. Bueno, André, y ahora tú, ¿cómo estás? Muchas gracias, André, por esta invitación. De verdad que pues creo que en los últimos 2 años cada vez nuestra amistad se une más. Sí. E incluso pues digamos que con proyectos en común, en donde cada uno por su lado está mirando a ver de qué manera puede aportar un granito de arena a esa visión que tenemos de lo que es realmente salud y lo que es realmente bienestar. Entonces me encanta poder estar acá sentado contigo. Amo tu estudio. No, yo estoy feliz de que estés acá porque yo hace rato estaba buscando la forma en que pudiéramos unir nuestros dos proyectos, y creo que yo creo que más adelante habrá más oportunidades Muy de probablemente. hacerlo, porque de verdad este tema me encanta. Bueno, ¿y qué? Yo ¿Y creo André, que a y los qué? tres nos toca una venita acá muy dentro Sí, una fibrina de lo que en el vamos a hablar. ventrículo izquierdo. Bueno, pues, ¿quién es Andrei? Andrei, me encantaría no comenzar definiéndome por el tema profesional, que creo que es justamente lo que nos trae acá. Uh-huh. Andrei es una persona que se considera un estudiante de por vida. Me encanta estar aprendiendo cosas nuevas, y de ahí, por ejemplo, nació parte del proyecto del crear un podcast, porque me di cuenta que digamos que es mi forma de consumir contenido de todo tipo, de una manera inmediata, gratuita, fácil. Soy adicionalmente amante de la salud, y ahí entra también parte de temas de cuestionamiento con la carrera profesional finalmente, que también soy médico.
pues también soy corredor, amante del deporte del running, en el cual estoy hace más o menos unos 5 años. Y todo muy alineado justamente con ese amor al deporte, al bienestar, a la salud. Digamos que mi curso hacia el enfoque que quiero tener a nivel profesional también ha cambiado muchísimo durante los últimos 2 años. Y eso me encanta. Me encanta porque muchas veces no estamos tan a gusto con el cambio y nos quedamos con la versión que somos previamente. Y en mi experiencia profesional, abrazar ese cambio y ese, digamos que esa evolución que tenemos cada uno como individuos, y acá tenemos 3 casos completamente Sí. diferentes, de los cuales vamos a poder, digamos que, aprender mucho. Eso me encanta, entonces, digamos que comenzaría por eso. También soy muy familiar, únicamente familia muy pequeña, mamá, papá, Núcleo. hermano, cero la típica familia colombiana, y eso también ha hecho que me sienta siempre como alguien diferente a otras personas. Siento, pues digamos que por el antecedente de pronto de un padre extranjero, antigua Unión Soviética, hoy en día Ucrania, pues digamos que hay muchas cosas ahí Mm. que me hacen de pronto no sentirme del todo que encajo como el típico colombiano, y ya nos seguiremos conociendo ahorita. Más, un poquito más. Excelente. Y bueno, y les cuento así pues medio chisme, pero luego les voy a contar más. Andrei tiene un proyecto espectacular que es otro podcast que se llama Me Dedico Podcast. Y también, o sea, ahorita les voy a dejar todos los recursos y todo, luego vamos a hablar más. Tiene temas así súper chéveres también de salud, bueno, en fin, o sea, creo que es un proyecto súper valioso para que vayan y lo chismoseen. Entonces, bueno, ya para darles un poquito más de contexto, entonces, bueno, este par de médicos se graduaron juntos hace 2 años. Fueron estudiantes míos, chinitos, chiquiticos, en octavo, noveno semestre, ¿qué es? Octavo. Divinos. Pero ninguno de los dos quiso nada que tuviera que ver con ginecología, ¿no? Mm. Pero no pasa nada, yo igual los valoro, no me importa. Y bueno, entonces digamos que compartimos un espacio laboral, los tres. Y pues ustedes saben, pues, me encanta enseñar, mis estudiantes les tengo un aprecio gigante. Pero la relación que empecé con André fue porque por cosas de la vida nos encontramos en un ambiente no académico, no laboral, y empezamos a hablar de lo que nos gusta y lo que nos apasiona, y resultamos ser deportistas, nos gusta lo mismo, y estamos apasionados por temas de la salud, tenemos una visión de la vida muy parecida, y digamos que conectamos y hemos estado como en este camino de la creación del podcast y todo esto juntos desde minutos -1, o sea, estamos Tal cual. y súper conectados. Eso digamos que nos ha hecho que estemos como todo este año así como súper juntos. Y con Sofi, el rollo es que Sofi, digamos que ha estado ahí como súper ahí en contacto con las redes del podcast, y de repente un día me escribió un mensaje que me llegó de verdad muy, muy al corazón, acerca de un cuestionamiento que ella tenía acerca de la carrera, la forma en que estábamos siendo formados, y cómo estábamos, digamos, proyectándonos todos los que nos graduábamos de la carrera. A mí me impactó muchísimo porque cuando digamos que ella me escribió ese mensaje, yo eso lo he pensado hace mucho tiempo, pero ha sido, pues a ver, yo ya tengo 40 años, o sea, ya después de muchas reflexiones y muchas vivencias, vine a pensar eso que me dijo Sofi. Sofi me hizo esa reflexión, y yo quedé como, wow, Sofi me hizo, o sea, mencionó algo acerca de cómo pensamos, cómo nos graduamos y cómo queremos ejercer. Y eso lo he pensado con André también todo el tiempo, entonces como que ya, nos conectamos los tres. Y yo quiero hablar acerca de cómo son las expectativas, cómo se gradúa uno, cómo de pronto al llegar al final de la carrera, una carrera que es difícil, que es de mucha vocación, que tiene mucho mérito uno estar ahí, y creo que es fruto de mucho esfuerzo. Y digamos, no estoy hablando solo del título, sino como lo que tú logras al graduarte de la carrera es un mérito tremendo. Ser médico no es poca cosa, pero uno se gradúa y de repente piensa que no es suficiente. Y me gustó mucho más pensar que, claro, Sofi me dijo eso, todo esto, yo lo hablé con mi esposo, le dije, oye, imagínate que o sea, pasó esto con Sofi, Andrei también, también lo hemos hablado, y me dijo mi esposo, que es economista, me dijo, yo siento lo mismo. O sea, llega un punto en las carreras profesionales en las que tú llegas a graduarte de profesional, que
mi madre, o sea, eso para mí es como, de verdad, gran mérito, gran logro, y no es poquito, y de repente tú sientes que hay que dar un poco más. Hay, si no haces el siguiente paso, no llegaste a ningún lado. Si no te especializas, no eres nada. Si no haces una maestría, quedaste varado. Entonces, eso me hizo pensar como, no puede ser que nos está pasando a nosotros, a los médicos, porque obviamente nosotros somos médicos y es lo que vemos todos los días, es lo que vivimos todos los días, pero tú te saltas otra carrera y míralo, está también allí. Entonces, me parece muy chévere que podamos hablar de esto, porque yo sí creo que vale la pena que esto lo hablemos, que compartamos y que la gente de pronto, los que están allá del otro lado y lo escuchen y de pronto lo han sentido, digan, yo también, yo sentí lo mismo y yo creo que también puedo aportar algo. Yo quiero compartirles una, una anécdota que yo tuve cuando yo trabajaba en otro lugar. No donde los conocí a ustedes, no donde estuvimos juntos y donde trabajo actualmente, en otro lugar, en donde yo recuerdo que yo estaba con un estudiante y yo le pregunté cualquier cosa de ginecología básica. Y el estudiante me dice, es que yo no tengo que saber eso. Y yo le digo, ¿por qué? Porque cuando yo me gradúe voy a ser cardiólogo en Estados Unidos y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. Entonces, para mí, ginecología no sirve. A mí no me sirve lo que yo estoy aprendiendo. Entonces, yo en ese punto yo dije como, espérate, o sea, entiendo que en tu vida no vas a ser ginecólogo y de pronto la ginecología no va a ser lo que tú vas a practicar porque quieres ser cardiólogo. Lo tenía clarísimo, además, sorpresivamente, este tipo tenía, no sé, 22 o 23 años y ya tenía claro cómo iba a ser cuando tuviera, no sé, 50. Pero aparte yo decía, no puedo creer que un médico, que ya ni siquiera es médico, piense que no es importante conocer de otras especialidades porque lo que él va a hacer no tiene nada que ver con eso. Y entonces yo digo, ¿qué clase de médicos estamos formando? ¿No es acaso que los cardiólogos no tienen que ver de repente alguna mujer embarazada? ¿No es importante conocer el contexto de toda la patología, de la fisiología y de todo eso para poder llegar a ese punto de la subespecialidad y todo esto? Entonces, fue madre, yo quedé loca, yo dije, no, pucha, ¿qué estamos haciendo? Estamos graduando médicos para que sepa manejar el ventrículo derecho y el resto del ser. ¿Qué está pasando? Quedé plop. Entonces yo dije, desde ahí, eso fue ya hace mucho tiempo, empezó el gusano, pues yo ya era especialista. O sea, ustedes todavía son muy jóvenes, pero a mí me llegó esta iluminación como, wow, no, ¿qué estamos haciendo? Creo que hay algo mal. Entonces yo les quería preguntar a ustedes, obviamente el caso que les estoy contando era una persona que tenía muy claro qué quería hacer con su vida. ¿Tú por qué estudiaste, Sofi, por qué estudiaste medicina? Bueno, yo creo que yo desde que empecé a preguntarme qué quería hacer, yo quería ser pediatra. Y yo entré a medicina queriendo ser pediatra y todas las personas que me conocen saben que yo quería ser pediatra. O sea, yo era pediatría. Entré a medicina porque no me veía en una oficina, jamás. Yo me veía era viendo gente, viendo niños, pues, inicialmente, pero viendo gente. Gente chiquita. Sí, y, y bueno, la típica respuesta de me gustaba el servicio y yo sé que de pronto todos los médicos responden eso, pero sí creo que tiene que tener uno una vocación de servir. Y bueno, digamos la típica respuesta del médico que era para ayudar a la gente y sí, creo que yo sí tenía una vocación de servicio y todavía la tengo. Y sí, siempre quise, pues realmente me preguntaban y yo me veía, era como una médica. ¿Desde siempre? Desde siempre, sí. O sea, yo no consideré nada más, además en el colegio a mí me iba bien en química, en biología, entonces todos los profesores Sí. eran, no, esta es la médica, la no sé qué. Y bueno, en mi familia pues también hay médicos y yo escuchaba pues a mis tíos hablando y yo decía, no, yo quiero hablar con ellos. Sí. Eso influye. Sí. No fueron mis papás, Ujú. pero pues de todas maneras, tíos muy cercanos a mí sí, y mi abuelo también, entonces pues digamos que sí, como que también siempre tuve un poco ese como, sí, como eso que me sonaba. Por ahí medio. te fuiste. Ujú. ¿Y tú por qué, André? ¿Por qué estudiaste medicina? Mi, mi,
lo que me atrajo a medicina, curiosamente, por primera vez, o sea, la primera vez que a mí se me pasó por la cabeza estudiar medicina, fue porque acompañé a mi hermano a que le quitaran un montón de gasas que tenía en la nariz después de una rinoplastia. Guau. Él tenía una desviación de tabique, le hicieron una rinoplastia y digamos que teníamos que viajar a donde vivía el cirujano plástico, que se la hizo un cirujano plástico, no se le hizo un otorrino ni nada. Teníamos que viajar básicamente al lugar donde él vivía y él curiosamente terminaba viviendo en, digamos que, lugar súper destacado de Girardot, pues un tipo súper pudiente, Algo como recto. típico, exacto, como típico cirujano plástico. Esa fue la primera vez que a mí se me pasó por la cabeza el estudiar medicina, donde yo dije, oigan, como que los médicos tienen buena vida. Y esto llamémoslo que fue cuando yo estaba en octavo del colegio. Ok. Ponle, ¿qué? 14 años, se me ocurre, más Sí. o menos. De ahí en adelante, como que eso, es decir, yo cuando hablo con total vulnerabilidad, eso fue lo que primero me hizo hacer clic con medicina. Ujú. Ese ideal de, digamos, buena calidad de vida, buena ganancia monetaria, Ujú. tener sus buenas cosas materiales. Uno pues creo que no está mal cuando uno es más pequeño tener eso en la cabeza. ¿sí? No, y yo creo que Y pues, todavía. sí, De acuerdo, pues, de es acuerdo. vivir cómodamente. Pero digamos que ya cuando fue pasando el tiempo, medicina fue quedando en la cabeza, pasaban las típicas, digamos que, llamémoslo, eventos en el colegio de pronto usted qué quiere ser, no sé qué, el chiste ahí que le salía al amigo cercano de uno que él iba a ser, yo qué sé, químico, otra persona que iba a ser psicólogo, otras cosas, y sí, como esa cosa divertida del colegio. En mi caso nunca me salió medicina, pero yo seguí con medicina durante toda la carrera. Me presenté a medicina cuando, digamos que me gradué. Yo no pasé a medicina en primera instancia y ¿Qué? digamos que Yo tampoco. a nosotros nos tocó hacer, a Hicimos nosotros un montón de- premédico juntos. Ah, hicieron Entonces también, premédico. sí, sí, sí. Entonces, después de un premédico muy arduo, porque era, digamos, que un proceso de selección en donde creo que éramos 100, y La más o menos de esos 100, competencia es exacto, fuertísima. de esos 100, había algunos que sí realmente querían, y qué bueno, porque era, ese digamos que yo creo que fue un primer como tamiz para algunos que querían ser aplicantes, y quienes no, y quienes no habíamos querido, digamos que, quienes no habíamos logrado un puntaje específico en el Saber Pro. En mi caso, nunca se quitó de la cabeza el poder ser medicina, es decir, cuando me dijeron que no, ya lloré lágrimas, todo, no, yo quiero ser médico. Pero cuando me expuse a la entrevista como tal de la carrera, mi respuesta, es decir, a mí me preguntaron en una palabra, ¿por qué quieres estudiar medicina? Y me costó, Andrés, o sea, realmente me costó pensar en una palabra, ¿por qué? ¿Cómo describir querer estudiar medicina? Y realmente me di cuenta y como que conectando conmigo era neta curiosidad. Es decir, Ok. yo creo que lo que a mí me impulsó a ser como tan intenso con eso era curiosidad de entender como que somos de alguna forma, o sea, como de una forma muy filosófica quizás, pero sí entender cómo funcionamos, Claro. qué somos. Y eso en ese momento yo lo tenía como el ideal en torno a, digamos que, pensaba que medicina era igual a salud. Ujú. Y digamos que ya hablaremos de que de pronto eso no es tan así. Entonces, pero digamos que en una palabra, si a mí me dijeran después de tanta cháchara, ¿por qué estudié medicina? Por curiosidad. Y les daño la historia, me gradué con más preguntas que respuestas. Pero eso no está mal, a mí eso no me parece No, mal. me encanta, a mí Sí. también. Es decir, para mí eso es completamente positivo y es de hecho lo que me tiene aquí sentado con estas. ustedes, exactamente en Sí. estas. Entonces, Fabuloso. básicamente eso, en palabras simples. Bueno, y Sofi, yo te quería preguntar, de lo que tú pensabas, tu ideal, cuando decidiste tomar este paso, ¿cuántos años tenías cuando tomaste la decisión Está en. ¿De medicina? de medicina? No, es que lo que te digo, o sea, no me acuerdo. Séptimo de bachillerato. O sea, 13 años cuando... 13 por ahí. ¿Y tú? Yo tendría por ahí 14, 15 años cuando llegó por primera vez la idea. La idea. Ujú. Pienso que uno tiene que tomar esa decisión muy joven, o sea, 17, Total. 16. Es una persona que, bueno, de pronto sí uno se siente grande porque ya se fue a la excursión, presentó el saber pro y lo que sea, pero uno está muy pequeño. Uno es muy inmaduro en ese momento, Es, completamente bueno, para inmaduro. tomar una decisión de aquellas que es como lo que vas a hacer con tu vida, entonces está fuerte. Cuando en el transcurso de la carrera, ¿tú encontraste lo que buscabas en la medicina? Bueno, digamos que, bueno, como les dije, yo desde el principio quise ser pediatra y digamos que mi primer acercamiento a lo que yo tanto quería fue en sexto semestre que nos mandaron
nos ponían a rotar en consulta externa en Jave Salud y nos tocaba como unos días de pediatría y conozco a una pediatra y ella me dice, bueno, ¿qué quieres? Y yo, no, pues pediatría tal y ya, bueno, y a nivel personal, ¿qué quieres? Me acuerdo mucho de esa pregunta y yo, no, pues ser pediatra, ¿cómo así? ¿Cómo se Y queda? ella, no, eso es profesional, ¿qué quieres a nivel personal? Y yo me acuerdo que yo, o sea, me acuerdo del día y todo que yo llegué a mi casa como, ¿qué quiero con mi vida? Y a partir de ese momento sí, como que empecé a reflexionar como si la carrera me estaba llenando no solo a nivel profesional, pero sino a nivel personal, ¿no? Que uno a veces cree que son lo mismo y cuando luego ya uno se cuestiona y reflexiona, uno se da cuenta que pueden ir de la mano, sí, pero no son No necesariamente lo mismo. Exacto. Y yo sí siento que yo empecé a tener como muchos vacíos, como que no me sentía muy completa en la carrera, pero no sabía exactamente qué era lo que me faltaba, ¿sí? Y digamos que lo terminé de confirmar como esa sensación de no estoy contenta haciendo esto en el internado, que fue cuando yo entré en crisis con la medicina y dije, pucha, yo no quiero vivir mi vida por trabajar, o sea... El internado es ¿qué el último año de medicina, ¿no? Exacto. Es el último año que uno solo está en el hospital y no te pagan ni nada porque hace parte de tu pregrado. Exacto. Pero pues ahí digamos que te encuentras un poco con la realidad de los médicos de Colombia y bueno, pues de todos los países, me imagino yo, pero ahí fue cuando yo dije que estudié, Dios mío. Bájenme de acá. Y ahí fue cuando yo empecé a decir qué es lo que falta, qué es lo que falta, qué es lo que necesitas. Y bueno, como que ahí también, digamos que personalmente estaba en un momento difícil de mi vida, entonces también se me unió todo. Y yo me gradué y yo dije, bueno, creo que no voy a ser médica. O sea, creo que no voy a ejercer la medicina porque no... O sea, fue un momento de crisis Fue un duro. momento de crisis muy duro, tanto que yo empecé a considerar la opción de irme a hacer una maestría, pero tipo en gerencia, y dedicarme a otra cosa diferente, pero ni siquiera era porque me gustara, sino porque yo dije, como yo no quiero vivir la vida de los médicos que veo, ¿sí? O sea, como que yo no quiero vivir mi vida por trabajar, yo quiero trabajar, sí, porque me guste, porque lo ame, pero no quiero poner en riesgo mi vida personal y mi vida familiar, porque yo también, digamos que siempre he querido, pues, formar una familia, ni nada de eso por trabajar y por méritos y méritos y méritos académicos, que al final, a nivel personal, pues, que no me den nada, ¿sí? Entonces, pues sí, eso es como Wow. muy... Y fíjate la importancia de una pregunta, ¿no? Claro, o sea, es que yo me Pucha, acuerdo de la hizo pediatra. clic. O Me sea, acuerdo de la pediatra y yo me acuerdo que yo llegué a mi casa y yo en ese momento tenía un novio y yo le decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué quiero en mi vida? O sea, como que en ese momento fue que mi cabeza dijo... boom. O sea, sí. Y ahí fue cuando también me empecé a cuestionar mucho cómo nos estaban educando desde el primer semestre, que era cuando seas especialista, cuando seas especialista, cuando seas especialista, y todo es que cuando seas, sí, como todo te lo preguntan es a nivel profesional y académico, y la única que de verdad me preguntó, y bueno, para no hablar mucho fue porque la pediatra, ella me contó que ella siempre había sido pediatra intensivista o en urgencias, no sé, un trabajo súper denso y súper pesado, y tuvo 3 hijos, y se empezó a dar cuenta que su familia la estaba perdiendo porque ella trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y luego entonces le dieron 2 hernias y le dio depresión y ansiedad y no sé qué. Y ahí fue que ella dijo, juepucha, paremos, tengo 3 hijos, no puedo, o sea... Y ahí por eso ella me dijo, como por eso es importante que te cuestiones qué quieres a nivel personal, o sea, como... Y creo que es algo que nadie se pregunta. No, mira que muy poquito pasa en la carrera. En la carrera. O sea, sí, uno puede encontrarse personas que de pronto, pero no es un enfoque. O sea, no es como algo transversal que vaya y que tú tengas que ir pensando todo el tiempo y así tomar decisiones. No. Todo está muy enfocado como en la parte profesional y académica, durísimo. Entonces, por eso uno sale de una vez enchufado a que, ¿qué voy a hacer? No es suficiente. ¿Qué tengo que hacer? O sea, es difícil. Y eso va muy vinculado, creo yo, a que siempre estamos pensando es en el futuro. El futuro. Claro. En qué vamos a hacer cuando no estamos pensando en lo que somos en este momento
y en lo que, sí, en lo que implica para nuestro día, para nuestra calidad de vida, para todo. Entonces, para retomar, digamos que el hilo de la conversación, yo también, digamos que me metí a medicina con unas expectativas. Yo puedo decir que yo fui muy feliz estudiando la carrera. O sea, yo no puedo decir, uno la suda en la carrera, sí, Claro, sí, cuesta. pero yo era muy feliz, muy feliz. Y yo decía, pucha, la tengo clara. Yo sé dónde Esto quiero. A es. partir del semestre donde nos expusimos a también consulta externa y ya nos metimos más con temas de medicina interna, donde yo me di cuenta que el médico internista es como esa persona que está a cargo de integrar las cosas. Yo dije, por aquí va este camino. Esto es. Yo, digamos que un plus que encontré durante la carrera fue también vincularme, por ejemplo, a grupos estudiantiles, a grupos de investigación. Eso es una invitación que le haría a todo el mundo, no sé quién solamente con lo académico, sino que también digamos que busquen otras formas. Y yo digamos que yo sentía, André, como si yo fuera el hámster en la ruedita, que está dándole así, o ponle, o un ser humano en una banda para correr, y la está dando a toda, listo, cumpliendo requisitos, check, así. ¿Qué investigación hay que tener para residencia? Listo, check. Publicación, check, así. Congresos, lo que sea, listo, vamos. Llega el año de internado. Digamos que, lógicamente, en el internado regional, que es el que es fuera de Bogotá, uno tiene que cursar todas las básicas. Únicamente, por ejemplo, uno tiene opción de escoger un electivo. Y digamos que eso a veces choca con muchas personas justamente porque están pensando en la especialización. El ejemplo que tú dabas anteriormente, alguien que la tiene súper clara y dice que solamente quiere ser X subespecialidad y por tanto le vale huevo, perdón el término, no le importa el resto de lo que involucra la medicina. Pero entonces, algo determinante para mí y que me cambió la mentalidad realmente fue pandemia. O sea, para mí la pandemia terminó siendo más que una maldición, o sea, digamos que quitémosle la connotación de la crisis de salud que se generó a partir de eso, pero la pandemia para mí fue ese momento de pausa, como de estás a unos meses de graduarte y en qué momento te has parado tú a preguntarte si vas por el camino correcto, ¿sí? Porque yo estaba perfecto, digamos que llenando clics por un camino, pero nunca me había preguntado si ese era realmente el camino que yo quería. Y realmente me di cuenta que no. Es decir, me encanta ese tema de la integralidad, del poder, digamos que, coger una persona y entenderlo de una manera mucho más completa, de pronto acomodar ciertas cosas, pero el problema es que el enfoque de la medicina es en torno a enfermedad. Y eso va muy en contra, es decir, es el polo completamente opuesto al que yo tenía como ideal en un inicio, que era de volverme este experto en salud. Y yo soy muy abierto en decirlo, pero yo creo que el médico no es un experto en salud. Termina siendo un aspecto de enfermedad. ¿Por qué? Porque nos forman en torno a eso. Es decir, nosotros tenemos que entender la enfermedad para saber cómo la hackeamos de una forma, así lo veo yo. Y entonces, digamos que mi relación con el tema de la pandemia fue muy visceral también porque yo terminé estando hospitalizado por COVID, donde se me obligó a parar. Es decir, mis profes me decían, no, usted no va. Es decir, y yo era tan obsesivo con la vena que era como, no, sáquenme ya, quiero volver, quiero seguir con la rotación, que sí, que sí, no. Y entonces los profes fueron como, no, pare, lo vamos a tener en vigilancia, que eso era lo otro que yo no entendía. Yo para este momento ya había comenzado a hacer ejercicio, ya, es decir, mi ego en ese momento se fue para el piso, así lo pongo, porque el ego es un tema que yo quiero traer en esta conversación, porque el ego médico es enorme. Total. Pero entonces, en ese momento, yo tuve un golpe en el ego, pero fue la oportunidad para decir como, bueno, ¿qué puedo sacar a raíz de esto? Y de ahí en adelante, comencé a explorar. Sencillamente es eso, se abrió la posibilidad de decir como, bueno, ¿qué otras aproximaciones hay? Está alineado con lo que realmente quiero, qué valores quiero tener yo en el día a día. Y ya más adelante, cuando uno comienza a trabajar, uno se va dando cuenta que muchas veces muchos médicos generales terminan expuestos a un ambiente laboral, a un día a día, y el quehacer médico general puede no estar sencillamente alineado con tus valores, y ahí hay un conflicto, ahí entran ya los problemas, entra la infelicidad, entran muchas cosas, y digamos que yo creo que ahí la aproximación a tener en cuenta acá comienza desde lo que te motivó a ti a ser médico. Es decir, digamos que la crisis uno la puede experimentar al momento de graduarse, pero también está muy vinculada con lo que a ti te llevó en primera instancia a ser médico. En mi caso, yo no tenía, por ejemplo, un modelo a seguir. Mi familia es totalmente ajena de la medicina. De Sofi, que tú exacto, por ahí mis papás son músicos clásicos, de orquesta. Curiosamente, mi mamá desde un inicio me apoyó 100%, mi papá no, porque tiene sus temas, por ejemplo, con la forma como funciona la medicina convencional. En la medida que pasó la carrera, el papá más feliz por el hecho de que yo estuviera estudiando medicina.
pero por ejemplo, algo que yo analizo hoy en día es que yo agradezco nunca tener de pronto esa presión familiar externa, como esa sensación de incomodidad, de como hay unas personas que están esperando algo de mí. Esa presión nunca la sentí en mi ambiente familiar, más sí está presente en lo que mencionaba Sofi, en cómo se educa al médico durante la carrera, en lo que los profes esperan de uno, y de una u otra forma uno termina tan metido en ese cuento que uno mismo también se mete como... Esa presión uno solito. Uno mismo, porque a mi modo de verlo, uno termina fijando su identidad en la especialización. Entonces, para mí ese tema de identidad, si yo me identifico, si yo entro a la carrera únicamente con la mirada hacia X especialización, si durante la carrera no lo reevalúo, si me gradúo de médico general y llego a una realidad donde llegar a ese objetivo es duro, porque digamos que en la realidad colombiana es que hay muy pocos cupos para la demanda de médicos, Sí. pues se entiende de pronto que una persona esté ejerciendo de manera, digamos que no tan satisfactoria y con poca satisfacción diaria. Claro. Sumado al otro que ya hablaba Sofi, aparte de este tema profesional, porque yo digamos que era una persona muy enfocada hacia temas netamente profesionales. Yo no soy una persona en este momento que está pensando en una familia. Ahí entran a jugar muchísimas variables. Soy muy familiar con mis papás, pero es diferente. Sí. Es decir, es completamente diferente a tener en mente un proyecto familiar con una pareja a futuro. Entonces, hay muchas variables que entran a jugar. Y en respuesta... No debería estar pensando desde el principio. Claro, es decir, para mí falta una imagen. Si bien nosotros, por ejemplo, durante la carrera tenemos acceso, por ejemplo, a tener un consejero académico y todo, no apreciamos la importancia de eso. Porque yo no diría tampoco es que las herramientas no están, lo que pasa es que no les damos la importancia que necesitamos. ¿Por qué? Porque somos, en un momento de la carrera, pues personas más inmaduras, estamos con unas motivaciones diferentes, nosotros vamos evolucionando. Solamente podemos mirar en retrospectiva y decir como, esto de pronto sí era importante. Y eso está bien, ¿sí? O sea, está bien. Pero para mí el tema, hay una palabra que Sofía mencionó mucho que son cuestionamientos. Y eso para mí es esencial, cuestionarse todo. Sí. Sí, y en verdad, poder cuestionarse y hasta el momento en que alguien paró y te dijo, bueno, ¿y por qué? Uno no lo había considerado. Uno en general va como en automático, ¿sí? Claro. En la vida. Entonces... Y yo creo que en medicina es así y asumo que también en otras carreras termina siendo exactamente igual. Claro, está uno... Y además que a mí hay una vaina que me parece muy, muy pesada y es como uno está como postergando la felicidad para cuando llegue a un punto. Exacto. Y en ese punto es como graduarse de medicina, el día más feliz de la carrera, yo no sé qué, fue el día en que me gradué. Pero entonces resulta que como ya no es nada graduarse de médico, entonces no, la felicidad no es ahí, sino es cuando te gradúas de especialista. Y adivinen, Tampoco. cuando uno se gradúa de especialista, ahí tampoco es. Claro. Porque apenas tú estás haciendo tu formación como especialista, te están diciendo, bueno, ¿y qué hubo? ¿Para cuándo el fellow? Exacto. ¿Y qué? ¿Y qué más vas a hacer? ¿Solo especialista? ¿Solo es eso? Total. Y eso es muy duro porque uno dice, sí, pues es duro, tú ya lo has dicho, los cupos para la residencia son pocos, pasar es muy competido, es difícil entrar y la residencia en sí misma, mis residentes que estén escuchando eso, los apoyo y estoy con ustedes porque es duro como un hijo de madre. Y resulta que a pesar de que uno ya pasó a la carrera, que es dura, la residencia, que es dura, no es nada. Entonces uno todavía ahí no puede ser feliz. Toca un poco más y un poco más. Obviamente esto es con la exigencia profesional y académica con la que hemos sido formados en general. Creo que esto pasa en medicina y pasa en otras carreras, que, como les decía al principio. Entonces yo les quería preguntar a ustedes, para ustedes, ¿qué es éxito? ¿Qué es éxito? Primero pensemos como, ¿cómo nos pintaron el éxito? ¿Cómo pensamos nosotros que es ser exitoso cuando estamos estudiando? ¿Qué es? Bueno, antes de responder la pregunta, quiero comentar algo de lo que dijo Sanko, y es que yo te escribí esa sugerencia o ese mensaje fue porque yo me empecé a dar cuenta que en mis amigas, en el grupo del semestre y todo, empecé a notar que como que la validación de la persona era por si tenía o no la especialización o por si se iba a especializar o si había pasado o no a la residencia, ¿no? Entonces, yo, bueno, en este momento pues no estoy pensando en hacer una especialización convencional ni nada, que pues luego les cuento, pero sí tengo muy presente el año pasado cuando yo salía como de rumba o algo con los médicos y todos me decían, bueno, pero ¿y cuándo te vas a especializar? Y es como que les parecía increíble que yo dijera,
ahorita no, como ahorita no, No no me es. preocupo, tal vez ni me especializo, o sea, tal vez ni me presente. Y eran ¿Qué? como, ¿qué? No, pero es que inmediatamente invalidaban Ujú. que yo decidiera no hacerlo. Entonces, sí, como que me empecé a dar cuenta fue que una persona es válida o no válida únicamente por el título El título. o por si pasó o no pasó. Ujú. Y eso pues muy triste, muy fuerte, porque es como, pues pucha, pues, lo que decías, es duro graduarse de la carrera, entonces es el típico meme que a uno le da risa, pero que es verdad que sale el médico recién graduado con la medallita y al final le quita el zoom y es el último del peldaño, es como, No. pero tienes que celebrarte Ujú. eso y es un logro enorme, pero Sí. entonces empiezan a sufrir porque es como, sí, pero no, ya, tengo que pensar ya en la residencia, es como, Entre pucha, más pronto mejor. y entre más pronto mejor. Mm. Entonces, bueno, el éxito yo creo que Ahí un va ligado, yo poco, creo. ujú, es tener el mayor prestigio académico posible, ¿no? Yo creo que eso es Eso un es lo que te poco... pintaron. Exacto, o sea, Ujú. yo creo que uno veía en la carrera los doctores que tenían 100 artículos escritos y no sé qué, y los invitaban a dar conferencias Un a... congreso súper. Exacto, y uno decía, pucha, yo quiero ser como él. Sí. Ujú. Pero no tenía ni idea cómo era el man con la familia, por ejemplo, ¿Cómo era la vida? cómo era la vida del Ni man. idea. Pero el man tenía el Mercedes y tenía un montón de cosas que va un poco relacionado con lo que dijo San Cosas, ese prestigio del médico y el especialista. Y creo que en la carrera nos lo pintaron mucho así. Tú solo vas a ser exitoso cuando seas subespecialista, ¿sí? Y cuando en el San Ignacio todo el mundo te... no puedo decir San- Y cuando en el hospital todo el mundo te pregunte y todo el mundo te reconozca y ese reconocimiento meramente académico y cuando seas por fin el director del departamento en el que estés. Ahí es. Ahí es cuando ya vas a Ujú. ser exitoso. Antes, pues no. Antes no. Todo lo que hay detrás de eso, no es sirve. éxito. Y bueno, yo creo que en este momento para mí el éxito es uno poder estar financieramente tranquilo, ¿sí? Porque obviamente la parte económica es una parte importante que a uno nunca le explican que uno tiene que tener en cuenta en la vida, pero que uno también pueda llegar a su casa a las 5 de la tarde a estar con lo que sea, con sus papás, con sus abuelos, con sus perros, con sus hijos, con su pareja. Como que siento que para mí en este momento ese es el éxito y que obviamente uno pueda disfrutar el viaje sin estar pensando en que tiene que trabajar no sé cuántas horas extras para cubrir ese tiempo que estuvo descansando, porque además a los médicos nos parece terrible descansar, ¿no? Es como No. que, Eso es castigo. como eso que no. si descansas, Dios mío, no te lo mereces. ¿Estás cansado? Vale. Sí, entonces sí, creo que para mí en este momento eso es éxito. ¿Tú cómo lo ves ahí? Yo lo veo muy relacionado con eso que veo ahí. Y los oyentes no podrán No podrán ver esto, exacto. Estudio. Pero sí, acá hay una gorra que dice invierte en ti mismo. Y me parece supremamente importante eso porque creo que parte de lo que nosotros hacemos en algún punto de este camino es justamente olvidarnos de nosotros, olvidarnos de que nosotros también tenemos prioridad y que somos nosotros con quien vamos a estar toda nuestra vida, Sí. ¿sabes? Entonces, pues digamos que si uno no se ocupa de invertir un poquito de su tiempo todos los días en uno mismo, y eso puede ser diferente para todos, puede ser como dice Sofi, en un rato familiar, puede ser poder ir a sentar a leer un libro durante media hora, puede ser poder tener el tiempo siquiera para poder hacer tu workout del día, tu ejercicio, tú Andrés, lo entiendes muy bien en lo que, la importancia que eso involucra para una persona, Sí. pero es realmente como alinearse con los valores propios y empezamos por ahí, en tenerlos, digamos que, claros de alguna u otra forma y digamos que adentrarse hacia el proceso de poder, digamos que definir cuáles son tus valores, bajo qué valores quieres definir tu día a día, qué es lo que tú quieres representar para los demás cada día de tu vida, porque es que finalmente cada día de tu vida es lo que compone tu mes, tu año, tu década y el resto de tu vida. Sí. Entonces, si no paramos y hacemos como respira y nos preguntamos realmente hacia dónde voy,
qué es lo que yo quiero traer a este mundo, cuáles son mis objetivos, cuál es mi propósito, cuál es hay una palabra que tú mencionaste, Sofi, que me encantó, que fue, ¿cuál es tu vocación finalmente? ¿Cuál es la vocación a la que realmente quieres? ¿Estás dispuesto a continuar por el resto de tu vida? Por eso, por ejemplo, yo me defino como un estudiante, me defino como que me encanta cometer errores, me defino como alguien que le encanta experimentar. Yo me gradué de médico y me metí con un máster de psiconeuroinmunoendocrinología, me metí mejor dicho, me tocó meterme a reanimación, me tocó meterme en una unidad de cuidados intensivos, es decir, comencé a explorar muchas cosas. Encontraste ahí lo tuyo, ¿sí me entiendes? Y es en ese camino, es decir, y yo no la tenía clara, yo me gradué y yo no la tenía clara, comencé a explorar temas de espiritualidad, comencé a explorar temas de meditación, todo eso me ha ido formando y es decir, yo comencé a buscar, listo, mi objetivo es salud. ¿Qué prácticas involucran salud? No solamente es deporte. Ahorita te compartía, Andrea, una cosa que era en el momento más pico, digamos, de cómo yo lucía físicamente, Sí. yo me sentía miserable. ¿Por qué? Porque como bien ha dicho Sofi, estamos esperando saber qué piensa el otro de mí. Sí. Y aquí hay una frase que se ha vuelto como un mantra, de alguna u otra forma, y es que yo no soy quien yo creo que soy. Yo no soy quien tú crees que yo soy. Yo soy quien yo creo que tú crees que yo soy. Sí. Wow. Es decir, vivimos en un reflejo de otro reflejo. Total. Y esto, digamos que traigo esta frase sencillamente porque desde que me gradué en esta búsqueda encontré mentores, llamémoslo así, en redes sociales que me han permitido, digamos que, encontrar esos otros componentes. Y esa es una invitación que yo le dejaría a alguien, por ejemplo, que escuche este episodio. Por favor, tamicen sus redes sociales. Realmente sí. conéctense a ver. Si ustedes ven un post de X persona, sea influencer, sea una vieja que está buenísima, sea un man que está, mejor dicho, más papi de todo el mundo. Es decir, como lo quieran expresar y ustedes se sienten mal al respecto, pues cuestiónense si Hay que realmente ver. es algo que les está haciendo bienestar. ¿sí? De acuerdo. Y lo otro es que yo hice como un ayuno de redes sociales como de 6 meses, o de 4 a 6 meses más o menos, un tiempo, donde no dejé de publicar cosas. ¿Por qué? Porque me di cuenta que necesitaba conectar conmigo mismo. Y hoy en día vivimos en un mundo tan lleno de inmediatez y tan lleno de esa recompensa que es ya, que es parte de lo que, a mi modo de ver, tiene a muchas personas incontentas con su día a día, porque no tienen esa conexión con quienes son realmente, con esos valores que yo menciono y justamente con esa posibilidad de invertir algo de tiempo en ellos mismos. Ahora yo voy a decir una cosa que obviamente aquí no estamos hablando mal de nada ni Para de nadie. nada. Hay gente perfecta y que le parece exitoso y es feliz con la parte académica. O sea, Sí, total. y hay gente para todo. Entonces, esa gente existe, la gente que investiga, publica, está en congresos, se la goza, le fluye. Perfecto. Esa gente, sigan así. Muy bien. O sea, Total, chévere. Sí, total. gracias a Dios. Gracias a ellos, ellos hacen que haya conocimiento Exacto. pues, y nos lo comparten. Espectacular. Exacto. Y lo otro que yo quisiera decir ahí es que la especialidad es necesaria también a veces. Claro. Entonces, digamos que no todos tenemos que dirigirnos hacia allá, pero qué maravilla que en un momento en donde, Andrés, tú y yo, si Dios no quiera, tenemos un accidente, nos fracturamos, qué maravilla que existe el ortopedista, Claro. qué maravilla que existe el ortopedista especialista en rodilla y qué maravilla que existe el, yo qué sé, especialista En el menisco. del menisco, exactamente, ¿sí? Claro. Porque eso es necesario. Claro. Ahora, no todo el mundo tiene que optar por llegar allí. Ujú. Eso pienso yo que es el fondo de todo. Es que yo me devuelvo un poquito en mi vida y yo creo que si tuviera la oportunidad de decidir qué quisiera hacer otra vez con mi vida recién graduada de medicina, volvería a escoger lo que hice, que es ginecología. Yo amo lo que hago, me encanta, me siento súper conectada, me encantan mis pacientes, me encantan mis estudiantes. Yo digamos que disfruto mucho tanto mi práctica como el hecho de poder transmitir conocimiento a los demás. A mí eso me parece una cosa divina, me encanta. O sea, lo gozo, lo disfruto. Pero yo hablaba con André hace poco, es que yo de pronto le hubiera dado un enfoque diferente a lo que yo hago. Porque es que justamente después de muchas reflexiones y de muchas cosas, de pensar qué quiero, de pensar para dónde voy, de pensar que si tengo que ser fiel a lo que yo quiero, estaría más enfocada y alineada con lo que dice André de yo quiero salud. O sea, sí, estamos allí para ayudar al enfermo,
pero qué rico ayudarle al sano a seguir saludable y a ser más saludable cada vez. Y por eso también nació este proyecto, porque yo creo que hablemos de salud, hay que hablar de enfermedad, pero potenciemos la salud y yo pienso que ahorita, hoy existen 1000 herramientas y André lo ha dicho. Hay plataformas gratis, hay podcast, hay, mejor dicho, páginas. Comencemos por un YouTube o podcast. O sea, es la herramienta gratuita de mayor acceso y uno encuentra todo el conocimiento del mundo ahí. Entonces yo digo, claro, yo sí estaría haciendo lo que hago, pero de pronto con un enfoque bien específico. Y cuando yo pienso en seguir creciendo, de pronto académicamente, yo ya no me encajo en lo que nos trataron de encajar en algún momento. Yo creo que a uno la mente se le va yendo por donde uno le busca su propio ser. Uno piensa, digamos, que nuestro camino es súper diferente, el de cada uno es diferente. Empezamos 120 el semestre y son 120 caminos que ninguno es igual al otro. Todos son gustos, son personalidades, son realidades, contextos. Tú dijiste, tú quieres familia, yo no quiero. Tú quieres una cosa, yo quiero la otra. Entonces, cada cual puede ir construyendo su caminito y eso es absolutamente diferente. Y y esta era la última pregunta, lo que les quería preguntar. ¿Qué los hace felices? ¿Qué les da felicidad? O sea, preguntarles qué es felicidad. No, porque es un concepto demasiado extenso, etéreo y demás, pero ¿qué los hace felices? Y si eso que los hace felices es lo que pensábamos que era el éxito o si es otra vaina diferente. Bueno, a mí una de las cosas que más me hace feliz en este momento de mi vida es que soy muy feliz en mi trabajo, y eso era otra cosa que iba a decir, que también éxito y es uno trabajar en algo que lo haga feliz. Wow, sí. Sí, o sea, bueno, además de todo lo que dije anteriormente, ganar pues tener un buen salario, una buena calidad de vida, eso, uno encontrar un trabajo que uno se levante todas las mañanas y diga, qué alegría ir a trabajar, porque no creo, o sea, siento que no pasan mucha gente que pueda realmente disfrutar lo que hace. Y sí, siento que de verdad a mí el trabajo, pues claro, el trabajo trae estrés, pues porque si no, pues no. Pues te pagan, ¿no? Para hacerlo, o sea, sí, sí, exacto. No es como... Pero una de las cosas que más yo digo fue, pucha, qué afortunada soy en este momento de tener un trabajo que me haga tan feliz. Y bueno, y felicidad, fue pucha, muchas cosas, pero definitivamente tener tiempo para lo que yo escojo hacer con ese tiempo, ¿sí? Lo que dice Sanko, o sea, tener tiempo para invertir en ti, sea de la manera que sea, pero que tú tengas la capacidad de escoger cómo quieres invertir en ese tiempo, ya sea que te encanta cocinar o que te encanta correr, cualquiera de las dos te hace feliz y eso es lo importante, pero uno poder definitivamente decir, tengo el tiempo para hacer lo que quiero. Lo que yo decido. Y estoy tranquila, sí, como estar tranquilo uno, como que yo siento que, bueno, los que me conocieron en la carrera, tal vez ahorita van a escuchar este podcast y van a decir, bueno, esta vieja que sí era súper estresada, nada que ver. Que se fuma ahorita. Sí, pero durante estos 2 años después de graduada, que ha sido todo un proceso también, es cuando yo he dicho, pucha, hay que bajarle, hay que dejar de pensar que mi vida está en cuando sea especialista, y en que definitivamente mi valor no está en un título académico, definitivamente. O sea, mi valor es porque yo soy Sofía Londoño y tengo un montón de cosas para darte y para ofrecerte, si te gusta bien, si no, pues no me hables y ya, ok, pero no porque sea uno residente o no porque sea uno especialista voy a valer más ante la sociedad o no. Y bueno. Y bueno, chisme. ¿Estás trabajando en algo que tenga que ver con pediatría? No, nada que ver. Pero sí veo niños, de hecho. Sí, claro. Entonces, bueno, voy a contar rápidamente mi historia. Sí. Cuando estaba en la crisis del internado, más o menos en la mitad, pasando del I1 al I2, del internado del primero al segundo, pues, me llama el que es actualmente mi jefe, que él ya me conocía por circunstancias de la vida, y me dice, ¿qué estás haciendo y cuándo te gradúas? Y yo, ay no, y ahora yo con esta crisis, y este man, ¿qué querrá? Y yo como, bueno, no, mira, pues me voy a graduar, me gradué en noviembre termino, y me dice, quiero que vengas a trabajar a mi clínica, apenas termines, ven y conoces. Entonces, él es un dermatólogo
que tiene una clínica especializada en calvicie y trasplante capilar. Entonces yo pues de pediatría a trasplante capilar, como sí. ¿qué es esto, Dios mío? Y yo terminamos en el 30 de noviembre y a los 10 días fui a visitarlo. Y estuve ahí, hice como una mini rotación, como que él me quería mostrar y la vaina. Y fueron 3 días y al tercer día yo dije, yo quiero trabajar acá. Hace mucho no sentía lo que sentí estando acá y recuerdo nuevamente que yo entré a estudiar medicina porque yo quería ayudar. Y uno tiene en su mente que ayudar es trabajar en cuidados intensivos, Sí. salvando al que le acaban de hacer un reemplazo de válvula aórtica severa, no sé qué. Sí. Y yo ayudo a los pacientes que tienen pérdida de pelo y entre esos hay niños que se han quemado, que han tenido accidentes. Y ayudo pues a las personas que les afecta la autoestima, o sea, me di cuenta que es otro enfoque muy diferente que nunca me habían mostrado de ayudar, pero es muy lindo porque además pues tengo buena calidad de vida, tengo tiempo para mí, para estudiar, para leer, para hacer lo que me gusta, pero ver a los pacientes desde otro enfoque y no necesariamente digamos, el médico convencional, obviamente pues igual sigue siendo parte de medicina y todo, pero un poco la parte estética que a veces se subestima tanto en el gremio y que es como, usted estudió tanto para esto y es como, oiga, ¿sabe usted cuántas vidas puede cambiar con lo que estoy haciendo? Exacto, entonces ahí fue que mi chip también cambió y empecé a ver la medicina desde otro enfoque muy, muy lindo y muy diferente. Que 1000 opciones más, es que uno tiene Total. como una Exacto. cuadrícula ahí donde están las más grandes y después ya no existe nada más. Exacto. Entonces eso es como... Y sí, creo que un error que cometemos mucho los médicos es, tras de que nos comparamos constantemente con el otro, es que juzgamos, ¿no? Y como que entramos a subestimar al otro y a decir como, uy, este man lleva 3 años presentándose y no ha pasado, qué bobo. Uy, pero si este pasó, cualquiera pasa. Uy, pero ¿y este qué le pasa a irse a... Se fue por el camino fácil, ¿no? Porque también esa frase me la han dicho 1000 veces. Claro, es que el camino fácil, no, solo son caminos muy diferentes. Tú quieres ser cirujano cardiovascular, me encanta, gracias a eso existes. Y eso era lo otro, que no está mal que existan esas personas, o sea, maravilloso que existan, pero que lo hagan porque quieren. Exacto. Y no porque se los está... Exacto, porque hay una presión detrás. Excelente. ¿Y tú qué? Y algo que sí, antes de hablar de mi felicidad, que por cierto, ahorita cuento algo que me chocó mucho el otro día. Pero sí, o sea, para seguir un momentico el hilo a Sofi, realmente a mí me gusta usar como la analogía, poner como el río Amazonas, un gran río, ¿sí? Como que hay una vertiente sólida, muy fuerte en la mitad, y digamos que nosotros estamos cursando eso, y vamos por esa corriente, y nuestro norte es la especialización médica. Así se nos pinta a nosotros los médicos de alguna u otra manera lo que es el camino del médico y de la medicina, como solo hay este camino, pero uno se da cuenta que hay muchas vertientes que han ingresado al río y hay muchas vertientes que también salen de ese río para aportar de otra manera a la salud, al bienestar y al cuidado de las personas. Entonces, estoy muy alineado con eso que dice Sofía, en el sentido de que qué maravilla uno poder encontrar ese lugar donde se siente a gusto. Y eso para mí también es parte de la definición de felicidad, en donde uno realmente disfruta su día a día, donde no se vuelve un trabajo y donde te pasa peaje cada día que te suena la alarma o cada día como sea que tú te levantes, el saber que tienes que ir a trabajar. Y yo tengo, digamos que una relación muy visceral con eso, porque cuando yo me graduó, a mí me cae digamos que la balota para lo del rural. Nosotros en medicina acá en Colombia nos exponemos a un sorteo en donde algunos médicos son seleccionados para ir a zonas remotas del país a prestar el servicio social obligatorio, que es lo que llamamos nosotros ser rural. En mi caso a mí me cayó eso, y en el momento en que yo recibí la noticia, todavía como mediado por ese hámster en esa rueda, yo dije, listo, con toda nos vamos. Fue el primer momento donde yo me di cuenta que tenía una situación familiar desventajosa, en el sentido de que la persona con la que yo más unido soy, que es mi mamá, estaba cursando con un tema emocional muy bravo, muy, muy bravo, y para ella rural era igual a mi hijo lo van a ir a matar, ¿sí? Es decir, eso era, es decir,
eso era lo que mi mamá veía en su cabeza. Así es. Eso era, digamos que en palabras simples, lo que yo entiendo que mi mamá veía en su cabeza. ¿Por qué? Porque era una zona roja, era un lugar remoto, lejos de casa, y como decía, pues mi familia es muy pequeña, yo soy el menor, mi hermano ya no vive en el país, y para ellos, pues digamos que tenemos una relación muy estrecha, entonces ellos asociaron rural igual, mejor dicho, se murió el hijo, ¿sí? O sea, estudió y paila. Entonces yo entré a chocar mucho y comencé también, digamos que a analizar mucho cómo mis decisiones también impactaban, no más a las personas que me estaban rodeando, a mis familiares. Yo opté por rechazar mi plaza y digamos que sabiendo, digamos que el tema del servicio social obligatorio y todo, comencé a buscar opciones acá en Bogotá, terminé encontrando una plaza, mejor dicho, digamos que encontré un reemplazo que en palabras cortas me sirvió como mi servicio social obligatorio y terminó siendo en una clínica acá en Bogotá. Era un rural COVID, entonces el rural COVID, pues vivimos el tercer pico de pandemia en ese rural, terminaba siendo inmerso en un ambiente de cuidado crítico, en cuidados intermedios donde, claro, pues uno veía mucho sufrimiento, veía mucha gente que salía, pero mucha otra que no, y el paciente que yo tenía, el paciente crítico. Y eso me conectó mucho con el tema de cuidado crítico, por ejemplo, me gustó muchísimo. Pero nuevamente, volviendo a los valores, es como que tanto este ejercer que tengo en mi día a día realmente está alineado con mis valores. Mi objetivo macro es salud, pero de pronto mi día a día en el trabajo no tenía nada que ver con salud, por el contrario, terminaba siendo el paciente más enfermo, malo, el más malo y el que muchas veces no salía. Entonces, digamos que para mí, nosotros tenemos la tendencia como médicos también muchas veces, le tememos a lo desconocido, le tenemos miedo al cambio y como que tenemos una mirada muy fija de lo que es la medicina solamente. Entonces, así como Sofía acaba de decir, en donde encontró en el lugar que menos pensaba un ambiente de trabajo que le encantaba, en mi caso, por ejemplo, lo que me llevó a renunciar fue que yo me sentía muy a gusto trabajando, eran jornadas arduas, pero no estaban alineadas con mis valores y con mi propia salud personal. A mí me tocaba hacer turnos 15 días del mes seguidos, donde yo no tenía cabeza. Mi rendimiento deportivo, para tú, André, que sabes que digamos que somos deportistas, se iba para el piso, yo tenía otras cosas en mente y llega un momento donde yo digo como, bueno, yo también estoy, por ejemplo, en mi canal queriendo proveer un canal de salud, un canal, los valores reales míos están ahí, pero yo no estoy actuando de esa manera con mi trabajo No eres actual, consecuente. pese a que me encantaba, realmente me gustaba, yo llegaba a turno feliz. ¿Por qué? Porque yo pasé del tengo que ir a trabajar cuando me gradué, que es quizás la mentalidad con el que alguien se gradúa, al puedo ir a trabajar, porque yo estuve a nada de que se me sancionara y de yo no poder ejercer durante 6 meses, porque así es como funciona el sistema. Si tú no vas a donde te asignan, tú quedas sancionado, no puedes ejercer. Y durante mucho tiempo eso era algo que yo me decía muchísimo, como no tengo que ir a trabajar, puedo ir a trabajar, qué bonito poder ir a trabajar. Y lo hacía con muchísimo gusto. Y ese es un juego de palabras que invitaría a muchas personas a hacer. Puede ser la diferencia entre que ustedes mismos cambien el enfoque de lo que les toca hacer el día a día. Pueden hacerlo, realmente. Hay muchas personas que no pueden. Entonces yo entré ahí como a trabajar con ese enfoque. Pero al mismo tiempo terminamos, hay como un término que leí en algún libro llamado como el infierno de lo cotidiano, una cosa así. Muchas veces terminamos también en esa rueda, en donde nuestra cotidianidad nos tiene en un lugar cómodo, donde no está mal, pero no nos sentimos completamente realizados en esa cotidianidad. Y eso es aún más jodido, porque ahí tú estás cómodo, tú estás recibiendo tu ingreso, tú estás, tienes un ambiente que te agrada, estás haciendo algo que te gusta, pero aún así por dentro sabes muy bien que ese no es el lugar donde tú puedes florecer de la mejor forma. Y ese para mí es un lugar muchísimo más complicado con el cual lidiar, que fue lo que finalmente en algún punto yo dije, no, al carajo, saliste. me salgo porque yo me quiero enfocar es a esto. Y me encantaría también, digamos que, poder decir eso. La felicidad va a involucrar retos, va a involucrar, digamos que salir al área de confort, pero digamos que por el hecho de que sea desconocido no quiere decir que sea malo, ¿sí? Es decir, como abrazar esa incertidumbre, es decir, como listo, es por este camino que quiero, listo, intentemos por ahí, y si en el camino me di cuenta que no era por ahí, maravilloso, tengo la experiencia de poder decir, no era por acá, así como nos pasó en la carrera, Sofía, a mí, no era por acá donde pensábamos, qué bueno que pudimos, digamos que, reajustar la dirección, recalculando exactamente, y a partir de ahí decir, listo, hice una pausa, y con estos fundamentos sigo este camino por tal motivo. Es importantísimo eso, poder hacer una pausa ocasionalmente, porque es
por uno. Es decir, finalmente la vida es de uno, perdón, pero la vida no es de quien está esperando que uno se vuelva pediatra, quien está esperando que uno se vuelva internista, y nosotros mismos. Si hay algún oyente que en este momento sigue pensando en el qué dirán los demás por el hecho de que yo me quiera ir para acá, los invito a que reconsideren, porque uno, el mundo no, tendemos a creer que el mundo gira en torno a nosotros y no es así. Segundo, estamos viviendo detrás de un reflejo como con la frase que les compartí ahorita, ¿sí? Y tercero, ¿de quién es la vida? Es de nosotros finalmente. Entonces, si no estamos dispuestos a apostar por nuestros objetivos y con lo que realmente estamos alineados, perdóname, pero a mí no hay opinión de nadie que me cambie eso, incluso a las personas más cercanas. Eso es Y duro. eso es duro. Eso es duro, sobre todo de la gente cercana, porque bueno, si hay gente por allá que no es familiar tuyo ni nada esperando cosas de ti, pues Sí, suerte. Pero si es alguien cercano es más Sí, difícil. total. Pero definitivamente nuestra vida en la historia del universo es una milésima de segundo como para no vivir acorde a lo que tú quieres y lo que te haga feliz. Entonces yo sí creo que eso de parar un poquito y todo es como la reflexión. Y es clave en el sentido de que es decir, les cuento mi experiencia personal de cómo migró completamente mi enfoque. Yo quería ser médico internista, tenía todas para llegar a presentarme a una residencia, y si pasaba el examen que me dijeran, listo, entre, ya, adentro. tiene el cupo. Ya me lo habían dicho los profesores, como, ¿cuándo se va a presentar? Listo, qué chévere uno poder construir eso, qué bueno. Pero yo he terminado, como te digo, cuando me di cuenta que el enfoque no es el que realmente deseo, entonces investigando temas de psiconeuroinmunoendocrinología, buscando este tema más integral, metiéndome en plataformas educativas que exploran, digamos, que la salud de una forma completamente diferente. Digamos que contigo hemos hablado mucho de Mind Valley, de cómo es una plataforma que a uno le abre la mente brutalmente. Y sencillamente uno darse cuenta que la mentalidad que lo puede llevar hacia donde uno cree es una mentalidad de crecimiento, en donde tú te metes en las cosas y puedes sacarle un provecho de eso, versus una mentalidad fija que te dice, yo no pasé el examen de residencia, entonces mi identidad está basada en ser especialista, entonces yo no puedo hacer nada al respecto. No, entonces, ¿qué cosas podemos hacer al respecto? Si realmente ese es tu camino, entonces tuviste esta experiencia, no pasaste, ¿qué puedes hacer? Vas a parar, vas a estudiar 3, 6 meses seguido para el examen que quieres presentar, y nada te garantiza que pases. Exacto. Pero hiciste un cambio y va alineado con lo que quieres. Entonces, digamos que para mí el mensaje sería explorar y atreverse a probar. Y yo en la vida pensé que yo terminaría creando un podcast Jamás. en la vida, sí, y afortunadamente estamos en el momento de la vida donde más acceso y facilidad tenemos para esas cosas. Nunca en ningún momento hubiéramos podido hacer eso en un pasado. Somos las personas con más acceso a gran cantidad de cosas, y realmente podemos ajustar la realidad a lo que queremos. No que sea al revés y que sea como seguir viviendo la vida y sin preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que te hace feliz? Si muchas personas, ojalá, si se preguntaran que hoy fuera el último día del mundo, muchas personas dirían, no, yo no iría a trabajar, haría muchas otras cosas. Entonces, ahí hay un concepto como de la filosofía estoica que estoy siguiendo recientemente, que es el memento mori, que es permanentemente tener presente que en algún momento nos vamos a morir. No tenemos ni idea cuándo. ¿Dónde quedaron esos sueños? ¿Dónde quedaron esos objetivos? ¿Qué estás haciendo en tu día a día para acercarte a eso? Y esa es la manera como yo me di cuenta que puedo acercarme a la felicidad todos los días. Y todos los días empieza a tal hora con ciertas rutinas y ciertas cosas que son completamente fuera de ese modelo que a nosotros se nos planteó de lo que significaba ser felicidad. Y priorizándome a mí como centro de mi vida. Porque eso, cada uno de nosotros tres que estamos sentados acá, cada uno tiene que saber que es la única persona con la que va a estar el resto de su vida, la única. Entonces, denle prioridad. Bueno, chisme. ¿Para dónde vas ahorita? Bueno, sí, terminando el chisme, pues todas estas vainas, los diferentes cursos, pues yo ahorita termino ya, seguramente al momento en que salga este episodio ya con visa, pero me terminé metiendo por los lados del deporte, que es realmente que encuentro ahí, es donde a mí se me iluminan los ojos, y dichos por muchas personas, donde yo encuentro ahí como un lugar donde soy feliz, donde se me sale una sonrisa, tal cual. Y eso me motivó inicialmente a probar maestrías en Alemania, en donde en 6 programas, por ejemplo, me dijeron que no. Y eso es otra cosa.
me dicen que no, ¿qué voy a hacer al respecto? Ok, Exacto, recalcular y sigo. Y a mí no me define el hecho que me hayan dicho que no en 6 universidades diferentes en Alemania. Ese valor no está en mí. ¿Qué me hicieron decir? Uy, listo, las primeros no llegaron cuando estaba trabajando. Pauso, estudio, sigo por el camino y sigo digamos que revalorando. Finalmente se me abrió la posibilidad, porque mi hermano me abrió la mente de poder perseguir esto en Estados Unidos y me presenté a 4 universidades en Estados Unidos, de las cuales 3 me aceptaron. La que más quería me dijo que no, y estoy dichoso en este momento porque voy a poder perseguir ese ideal que tengo de salud, de optimización de la salud, porque finalmente ese es el enfoque que yo tengo en este momento, no tratar enfermedad, sino optimizar la salud en un lugar donde yo voy a poder hacer investigación, donde voy a poder aprender de los health sciences, que se llama, y del exercise science, que es digamos que el título de la maestría. Y qué chimba, porque a este momento no tengo ni idea si yo termine cogiendo un camino por doctorado, solamente que es, digamos que el camino de la investigación, si me voy por el lado de exercise physiology, que es como ser el encargado de laboratorios de fisiología de personas que están haciendo deporte de alto rendimiento, o si termino yéndome por una rama de ser coach netamente de alguien que digamos que quiere mejorar su salud, ¿sabes? Pero yo hoy en día tengo total comodidad de decir que me encuentro haciendo certificaciones alrededor de volverme un health coach. Pasé de ir a una persona externa como, qué pérdida de tiempo, pasó de ser médico a estar buscando ser health coach, qué estupidez. Pero es que el problema es que el enfoque que yo busco en mi vida no va alineado con el tema de medicina. Y yo no estoy dispuesto a sentirme miserable el resto de mi vida solamente porque seguir conservando un estatus y seguir dejando que mi ego me manipule el resto de mi vida. Pero definitivamente, digamos, no es nada de pérdidas porque este fue tu camino. Tu camino es absolutamente especial y te lo has construido para ti, o sea, mejor dicho, tiene, toda tu identidad. Bueno, los demás pueden opinar lo que sea, pero es tu camino. Y depende de mí hacer que funcione. Exacto. Entonces, eso es lo bonito, de saber que uno tiene las riendas del asunto. No tiene por qué estar dependiendo de los factores externos. Y habrá cosas que uno no pueda controlar, pues enfoquémonos en lo que podemos controlar y en los cambios que podemos hacer en el día a día para realmente llevarnos y acercarnos, porque no vamos a llegar inmediatamente a donde queremos llegar, pero disfrutando del proceso. Exacto. Porque esa es la otra. Miren, yo toda la vida estuve como reflexionando mucho alrededor de mi especialización, no voy a decir que la sufrí ni que fue terrible, yo no me voy a quejar ni nada porque yo la gocé, la disfruté, pero créanme que en el proceso yo lo único que pensaba es que esta vaina se acabe, ya, que se acabe. Entonces viví de los 26 a los 29 queriendo que esos años pasaran a toda. Y el proceso, nada, o sea, claro, yo no voy a decir que no lo disfruté porque de verdad me dejó muchas enseñanzas, grandes amigos y es lo que soy hoy. Pero lo hubiera podido vivir de una forma diferente si yo hubiera estado convencida del proceso, de que ese es mi camino, de que yo tengo que vivirlo, disfrutarlo y digamos que uno está pensando todo el tiempo como, ay, no, quiero ya la meta. Y el proceso es lo más importante, de hecho. Para mí es como el camino es lo que te da la felicidad. Pero bueno, no, yo creo que ya nos toca cortar porque ya hemos hablado mucho paja, ya llevamos una hora aquí hablando de nosotros, pero bueno, ya para cerrar el episodio, hablamos de muchas cosas, pero ya este es el momento como de dejarles los mensajitos de reflexión a nuestra comunidad. Yo quiero decirles que hay miles de caminos para llegar a lo que uno tiene como su propósito. Para mí hay otra cosa que me hace pensar mucho y lo he reflexionado mucho últimamente y es tu propósito de vida. Porque no siempre tu propósito de vida tiene que ver con lo profesional necesariamente. Cada cual tiene un propósito. Puede ser sí, que tenga que ver con la parte profesional. Puede ser que no, puede ser que tenga que ver con la gente que te rodea, tu familia, tus amigos, no necesariamente, pero los caminos son diferentes, cada persona tiene un camino diferente. Y que ese camino no es comparable con el del lado. O sea, sí puede ser que uno vea unos estándares de éxito y todo esto, pero el camino de esa persona que es absolutamente respetable, puede que no sea el mío, me miraré y dirá, está loca que está pensando, haciendo esas cosas de su vida. Yo voy y estoy feliz y estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. No necesariamente tiene que ser de la parte profesional, pero uno tiene que sentir que su propósito uno está en su camino hacia lo que quiere hacer de su vida. ¿Tú qué reflexión nos quieres dejar? Bueno, yo creo que la primera es
nunca subestimen a la gente que no sigue el camino que para ustedes es el correcto. Y no entremos en ese círculo vicioso de creer que solo lo que nosotros creemos es lo que hay que hacer y el otro entonces es un vago, un loco, un perdedor de tiempo o que no va a hacer nada que le aporte a la humanidad. No, o sea, no hay que entrar en ese círculo. Y pues ahí está, nunca se comparen con el de al lado, ¿no? Así como nunca lo juzguen, nunca lo critiquen, nunca se comparen, porque hay miles de caminos y lo que hemos dicho, la vida es de uno y ellos en 10 años, las personas con las que tú te estás comparando en 10 años, tú ni sabes si vas a saber de esas personas o no y es tu vida y ellos no van a ser los que van a cargar con tus problemas después, ni van a ser los que van a cargar con tu terapeuta porque tú estás Con mal. tu frustración. Exacto, con tu frustración, exacto. Sí, creo que eso, pero sobre todo no subestimen al que no toma el camino convencional. Me encanta, sí. ¿Y tú Sálganse de los límites que se han puesto, total. Y yo lo otro que diría serían como, porque me parece que ese tema de no compararse es fundamental. No vivan en las expectativas. Hay una fórmula que me gusta que es felicidad es igual a eventos menos expectativas. Entonces a veces son las expectativas lo que nos quitan esa felicidad del momento. Y conózcanse un poquito. Es decir, realmente uno se da cuenta que muchas veces no se ha tomado el tiempo realmente de preguntarse quién es, qué le gusta, qué quiere. Y eso es fundamental, porque la vida, es decir, el giro de la vida puede ser tan denso como el que yo siento en este momento, que básicamente le di la vuelta completamente a lo que quería y al enfoque, y puedo decir que hoy en día muy seguramente hubiera sido un médico internista muy infeliz. Entonces, o a lo mejor hubiera tomado medicina interna como otra oportunidad adicional para continuar con otro camino. Es decir, no lo sé, exacto. Pero sí, realmente creo que es importante ser honesto a los valores propios y es importante preguntarse cuáles entonces son esos valores propios. Exacto. Sin saber eso, ¿cómo vas a ser fiel a tus valores realmente? Sí. No, entonces de verdad, les agradezco infinito que estén aquí, de verdad, por su tiempo, por toda esta charla, de verdad. Creo que quedó con unas reflexiones súper bonitas. Gracias a la comunidad por conectarse con nosotros. De verdad, cuéntenos qué opinan, si se han sentido así como nos sentimos nosotros. Estamos acá, mejor dicho, súper abiertos a discusiones, charlas. Podemos hacer un meeting. Yo no sé si ustedes, desde que me vayas del país, pero estamos aquí, mejor dicho, para esto es que es la comunidad. Entonces, les agradezco mucho, de verdad. Abracito. Gracias por este momento y por todas las enseñanzas. Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.